Abrir tu Biblia, por favor, en primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7. Vamos a abrir nuestra escritura en este lugar. Alex, ¿me puedes pasar esa silla que está ahí, por favor? En capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios, si son tan amables. Gracias por poner las cosas aquí. Y vamos el día de hoy entonces a ver, según lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada, vamos a platicar sobre la información que tenemos en la escritura sobre los solteros, muy en particular, muy en especial las personas solteras. Lo que vamos a ver en la escritura, dos pasajes principales. Por supuesto que algunos pueden por estos dos pasajes brincar inmediatamente muchas preguntas, muchas dudas. Así que vamos a intentar en la medida de lo posible contestar las preguntas que ustedes pudieran tener a razón, a raíz de estudiar estos pasajes. Lo primero que vamos a hacer es irnos al pasaje de primera a los Corintios en el capítulo número 7 y vamos a leerlo, y muchos de los elementos o de las enseñanzas más fundamentales de lo que dice la Biblia sobre una persona soltera se encuentran en este pasaje, en 1 Corintios 7. Especialmente las cosas que nosotros ocupamos aprender para las personas que están en este estado. Entonces, mi hermosa secretaria que está aquí a mi derecha me va a ayudar a escribir. Vamos a partir, vamos a poner dos títulos en la parte de arriba. Voy a poner el primero a la parte izquierda, que va a decir soltero o soltera, y de la mitad a la derecha vamos a poner a la persona casada. Entonces, fíjense bien lo que voy a explicar antes de entrar a Corintios 7. Lo voy a decir así como es la idea básica que obtenemos de la escritura, y le voy a dar quizás un minuto para que usted lo piense y para que usted lo mastique, e incluso usted puede ser que me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero esencialmente en la escritura y con la información con la que nosotros contamos hoy del Nuevo Testamento, en realidad una mujer cristiana o un varón cristiano o un muchacho que sigue a Jesucristo o una mujer que ama a Jesús, alguien que quiere ordenar, guiar su vida por lo que dice la escritura, solamente puede estar en uno de esos dos estados, nada más, solamente. Y entonces lo que quiero que usted piense y se fije es que hay personas que pueden estar en un estado civil legal de casado y que llevan una vida como si fueran solteros, porque están separados. Están separados, no dije divorciados. El divorcio regresa el estado de casado a una persona y lo regresa a la soltería. Pero aquí no estamos hablando de el divorcio, estamos hablando de esta dificultad en la que algunas personas, por el tipo de relación que tienen, son legalmente casados, oficialmente casados, pero no viven en ese estado porque están separados. Entonces, a esas relaciones, sé que se oye difícil, complicado y puede para algunas personas escucharse hasta agresivo, pero esas relaciones tienen un signo de interrogación porque tiene la pareja y las personas que definir qué son. Si no están casados, el otro estado posible que la Biblia reconoce, nos pide, nos ordena que debemos de llevar es el de una persona soltera. Una persona soltera es una persona que guarda en pureza su vida, especialmente en el área sexual, porque el área sexual está reservada para todos nosotros cuando estamos casados. Entonces digo lo mismo, así como hay personas casadas que están separadas y estando casadas viven como si fueran solteras, hay personas que son solteras y viven
como si estuvieran casados o casadas. En nuestro país a eso se le llama unión libre o concubinato o amaciato, y tiene un montón de nombres legales, muchos de ellos que yo no me sé y no logro dominar, entonces no me quiero meter en problemas, pero lo que quiero explicar es que hay relaciones que nosotros establecemos, especialmente de pareja, relaciones sentimentales, que a veces, para ser muy franco, no cumple con ninguna de las dos. Vivimos como casados sin ser esposos, como la parejita de muchachos que se gustan, se aman, se enamoran y se van a vivir juntos, o él se la roba o pasa un embarazo y sin casarse ni nada, simplemente van y se mudan a vivir juntos y sostienen relaciones sexuales y viven en una vida como si fuera un matrimonio sin estar casados. Lo que quiero decir, repito, es que tenemos que partir del punto de vista bíblico de que en las relaciones sentimentales, románticas, de pareja o como lo quieras llamar, la Biblia reconoce dos estados. Vuelvo a hacerles la pregunta: una persona viuda, ¿en qué estado estaba? Casado. Y al enviudar, ¿en qué estado está? ¿O hay estado viudo? En ese sentido no hay un estado viudo como tal. Las viudas en la Biblia eran un tipo de personas que requerían asistencia especial de la iglesia cuando sus hijos no estaban con esa persona. Pero lo que quiero decir claramente es que como en la Biblia se nos dan estas líneas claras de una soltería dedicada al Señor o un matrimonio hecho en el Señor, entonces usted deberá de ver honestamente cuántos tipos de relaciones nosotros hacemos que no son esas, que son relaciones, permítame usar la palabra, extrañas. Son relaciones que no encajan en ninguno de los dos. Con esto en mente, abran su Biblia. Ya me comí su minuto de que la pensara, pero le pido que vaya pensando qué tipo de relación tiene usted. Entonces aquí hablo a las parejas que ya viven juntos, tienen hijos y tienen 30 años viviendo juntos y ya a lo mejor hasta nietos y nunca se han casado. Entonces son una pareja que está viviendo como un matrimonio, pero ¿qué les falta? Pues casarse. Entonces la invitación de la escritura es: regularicen su situación, vayan al registro civil, saquen su acta de matrimonio y si les es posible, delante del Señor hagan una ceremonia muy sencilla donde hagan un pacto delante de Dios de que ustedes van a mantenerse en esa unidad por el resto de sus vidas. Pero no quiero darte la idea de que la Biblia sí habla de que mientras haya amor, no hay bronca como estemos, nuestra relación está bien. No quiero engañarte y quiero ser muy claro contigo. No estoy diciendo y poniendo un tache en la frente de todas las personas que tengan una situación irregular, porque hay muchas circunstancias que se tienen que tomar en cuenta. Pero lo que sí quiero que veas es que en la Biblia hay dos estados: o eres soltero o eres casado. Y si eres soltero, la Biblia tiene lineamientos de cómo debes vivir. Y si eres casado, la Biblia tiene lineamientos de cómo debes vivir tu matrimonio. Viendo eso, vamos a Corintios 7. Y Pablo, te explico lo que vamos a leer, está contestando a unas preguntas sobre unos problemas que le llegaron al apóstol Pablo de lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y voy a explicar claramente que Pablo está partiendo, para explicar esto de Corintios 7, está partiendo de problemas. No está partiendo de, oye, a ver, dime tú qué piensas, ¿qué hay que hacer en este caso y en este caso sin problemas? No, Pablo lamentablemente tiene una iglesia, la de Corintio, que tiene muchos problemas, muchas malas doctrinas, muchas malas enseñanzas, y entonces él escribe esta carta para tratar de corregir esos problemas. Por eso no podemos tomar Corintios 7 para agarrar un renglón y hacer una doctrina de ese renglón, pero sí tenemos un montón de lineamientos. Obsérvelos. Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No saques de contexto este versículo. Por años, miles ahora ya de años, la gente ha sacado este versículo de contexto, y de estos versículos salieron esos grupos ascetas, o esos grupos, no los zetas, ascetas, que son grupos que creen que entre menos tenga que ver yo con cuestiones corporales, más santo soy.
Entonces, de allí, de estas ideas, vienen los monjes. Y de ahí, de estas ideas, después se desarrolla el celibato que toman algunas órdenes religiosas, ¿verdad? Es particularmente la religión popular. Pero el pasaje está hablando del contexto del matrimonio. Y Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, está diciendo, si me preguntan a mí, yo les recomiendo que no se casen. Y algunos que van a decir, amén, ese es un buen consejo. Otros van a decir, espérate, ¿cómo Pablo está diciendo eso? Pablo, entonces, si yo te preguntara por cuál de los dos estados vota Pablo, ¿por cuál? Por el de soltero. Entonces vamos a empezar estableciendo ¿cuál de esos dos estados, piense antes de contestar, cuál de esos dos estados es más santo? ¿Quieren que hagamos votación? Los casados vamos a decir, los soltería, hermano, ese es más santo. Y los solteros dicen el casado. ¿Cuál de esos dos estados es más santo? Muy bien, me gustan sus respuestas porque todos le atinaron. Unos dijeron casados y otros dijeron el soltero, y tienen razón. Los dos estados. Aquí la clave, fíjense bien lo que vamos a explicar. La clave de Pablo en el capítulo 7 a los Corintios y lo que vamos a estudiar en Mateo 19 es que una persona soltera por ese estado no es menos santo que una persona casada. Y una persona casada no es menos santa que un soltero que aún no se ha casado. La importancia no es el estado civil, sino cómo la persona está viviendo delante de Dios, sea como soltero o sea como casado. Entonces, la respuesta correcta es que ambos son igual de santos delante de Dios. Entonces, si una persona pasa de un estado al otro por los lineamientos de la Biblia, ¿allí hay pecado si hay por los lineamientos de la Biblia? No. Si una persona está casada y muere la esposa o el esposo y queda viudo, ¿a qué estado regresa? A la soltería. ¿Es pecaminoso eso? No. Si un muchacho ora, busca del Señor, ¿quién será su esposa? Y se casan en el Señor, pasó de soltero a casado, ¿es pecaminoso ese estado? No. Entonces ubiquemos, el casado puede pensar que el soltero es menos santo, pero también el soltero a veces piensa que él es más santo o que el casado es más santo, y nunca ese es el punto. Vea su versículo 2. ¿Qué es lo que trata Pablo de explicar? Él dice en el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, ¿ya se fijaron que está en plural? No dice a causa de la fornicación. Fornicación, ya te expliqué, es un término que viene para nosotros del griego, que es porneía. Y porneía, que de ahí viene nuestra palabra pornografía, porno, pornográfico y todo esto. Esta palabra porno significa cualquier tipo de desviación sexual. De lo que Dios ha marcado como una línea, una desviación, eso es fornicaciones, es porneía, pornografía. Por eso dice el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, ¿qué dice Pablo? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces fíjense bien en estos dos versículos. Lo que Pablo está estableciendo no es, él dice, bueno, a mí si me preguntan, yo les recomiendo que no se casen, no se metan en ese asunto del matrimonio. Eso es lo que Pablo estaría diciendo, lo vamos a ver más adelante. Pero dice, debido a que hay personas que queriendo estar solteras no pueden mantener su pureza, o sea, a causa de las fornicaciones, ¿qué deben hacer esas personas entonces? Cásense, porque el matrimonio es el lugar indicado para que nuestro deseo sexual sea expresado en toda su plenitud. No peca la persona que entiende que para él no es la soltería, ella necesita casarse. La persona que entonces decide entrar a una relación de matrimonio, Pablo está estableciendo, no peca. Incluso a causa de tanta perversión que hay, el matrimonio
lo aclaro, de un hombre con una mujer para toda la vida, que es el matrimonio bíblico, ese es el lugar adecuado para que las personas expresemos, vivamos, disfrutemos nuestro deseo sexual. Pero no está diciendo hasta aquí que el soltero es más santo o que el casado es más santo. Pero Pablo, como apóstol, y ahorita va a entender por qué, no se adelante, recomienda cuál de los dos. ¿Qué recomienda Pablo? Ser soltero. Por eso dice en el 1, bueno, yo les digo, dice Pablo, que bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero como yo sé que hay mucha inmoralidad y no todo mundo puede guardar su soltería en pureza, cásense. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo? Ahora, los casados decimos, y hubiera visto este versículo antes, este de la soltería, y ni me caso. Si usted me preguntara a mí, yo como Alex, yo te recomiendo el matrimonio. Es lo mejor que puede pasar en tu vida. Es compartir tu vida con la persona más hermosa, quien amas. Los 60, 70 años que Dios les dé juntos es una bendición si se hace en el Señor. Ahí está la diferencia, porque algunos tienen tics nerviosos, ¿verdad? Hermano, apenas llevo 3 años, ¿no? Y ya quiero regresarme al versículo 1. Entonces, ponga atención, es si se hace en el Señor. Pero si tú me preguntaras a mí, oye, ¿y qué me recomiendas si lo hago en el Señor? Si lo haces en el Señor, la soltería también es excelente. Si lo haces en el Señor, casarte es excelente. Entonces, ¿cuál es el verdadero consejo? Hacerlo en el Señor. Si te quedas soltero y quieres luchar con la soltería sin tener a Cristo en el centro de tu vida, vas a tener muchos problemas. Si te quieres casar o unir o juntar o pegar a alguien sin tener a Cristo como el centro de tu vida, vas a tener muchos problemas, porque el asunto no es soltero o casado, el asunto es quién gobierna en tu vida y si Cristo es el centro de tu vida. Entonces vamos a avanzar para ver qué es lo que dice Pablo. En el verso 3 dice, hablando a los casados, y a esto muchos vamos a decir amén. Fíjense, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Alguien me puede decir qué significa deber conyugal en 1 Corintios 7:3? ¿Lavar trastes? ¿Sí? ¿Dar el dinero a la esposa? ¿Cocinar, planchar? ¿Qué significa deber conyugal? Qué recatados andan hoy, qué discretos. ¿Qué significa el deber conyugal en ese contexto? La relación sexual del esposo con la esposa. Por eso les dije que muchos aquí vamos a decir amén, porque dice Pablo, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal y así también la mujer con el marido. O sea, no es el tema hoy, lo vamos a ver en algún punto en el futuro, pero cuando estamos hablando de la sexualidad, de la intimidad, en el matrimonio, eso se convierte en un deber que yo tengo hacia mi esposa y ella tiene hacia mí, porque no viene desde un aspecto egoísta, que yo soy el que quiero y necesito. En el matrimonio, yo voy a mi matrimonio a dar, a compartir, a proveer, y ella igual viene, y eso es lo que forma un matrimonio. Por eso Pablo le llama el deber conyugal. Entonces está diciendo claramente que para el casado la relación sexual es un deber. Es un deber muy suave. Es un deber que a todos los que estamos casados nos encanta disfrutar de este deber, de esta obligación que Dios nos ha dado. Así que cuando alguien le diga voy a trabajar y vaya a su casa, usted ya sabe. Verso 4. La mujer, explica él, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Paréntesis, pregunto, ¿aquí se refiere a la mujer en general o de quién está hablando? Exacto, bien hecho. El contexto nos indica que no está hablando de cualquier mujer. Está hablando de la mujer casada, la esposa. Entonces Pablo explica, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. O sea que cuando se casan, ella está entregando el derecho de su cuerpo a su esposo. Y el esposo al casarse está entregándole a su esposa el derecho de su cuerpo.
Qué hermoso es la imagen, ¿verdad? Que la Biblia nos da. Por eso dice, no tiene derecho sobre su propio cuerpo la mujer, sino el marido. Y la segunda parte, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino, ¿están leyendo o están imaginando? Sino la mujer. Es decir, la esposa es propietaria, con unas comillas muy grandes, del cuerpo del esposo, y el esposo es propietario del cuerpo de la esposa. Pero aquí está la clave: no a fuerzas, no una persona que toma, no, aquí yo estoy cediendo por amor y voluntariamente mi cuerpo a mi esposa. Ese es el pacto que tomamos cuando nos casamos. Bueno, vamos adelante, verso 5. No os neguéis el uno al otro. ¿De qué está hablando eso? Que si me preguntan, ¿ella es tu esposa, yo la niegue? ¿Qué significa negarse el uno al otro? ¿De qué línea viene Pablo? ¿De qué está hablando? La relación sexual. Me duele la cabeza, vengo cansado, todas esas cosas ya las hablaremos un día. No os neguéis el uno al otro, a no ser, fíjense Pablo lo que está diciendo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, que ambos dos se hayan puesto de acuerdo en que por un momento, por un tiempo, se van a abstener de relaciones sexuales. Yo entiendo que es un tema que nada más ese tema lo podríamos agotar en 3, 4 clases, horas hablando de eso. Pero entendamos, una mujer, un varón que se enoja con la esposa y lo castiga al no, o la castiga al no sostener relaciones sexuales, es antibíblico. No es correcto, aunque algunas personas digan, es que funciona, así sí entiende, y verdad, y así sí, no es bíblico. Por más que usted quiera verlo como quiera verlo, no es correcto. Si llega a haber un tiempo en que los casados se abstienen de la relación sexual, debe de ser, ahí están las reglas, por mutuo consentimiento, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra regla puede encontrar ahí usted? Ayúdeme. ¿Sí sabe dónde estamos? En la Biblia. Abra la Biblia, 1 Corintios 7, y ahí en el capítulo 7, en el versículo número 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, es decir, tiene que haber un tiempo definido. Segunda regla, mutuo consentimiento. Tercera, ¿cuál me podría decir? Exactamente, dice, para ocuparos sosegadamente, ¿en qué? En la oración. Es decir, por meternos tanto con Dios, tan fuerte con Él, podríamos optar por decir, bueno, necesitamos un poquito de tiempo, platicar, pensar las cosas, lo que sea. Y dice después, sosegadamente a la oración, y volved a juntaros en uno. Se fija la imagen bíblica. ¿Y qué tema saca Pablo allí? ¿Por qué es necesario que el matrimonio esté siempre unido de esa forma? ¿Qué dice al final? Para que no os tiente Satanás. ¿Por qué? Porque la persona que se casa está expresando su sexualidad dentro del matrimonio como es normal, y cuando se abstiene de expresar su sexualidad dentro del matrimonio y no tiene eso dentro de su matrimonio, la persona va a empezar a voltear afuera y el enemigo lo va a tentar o la va a tentar. Por eso me disculpo que no tengamos oportunidad, porque estamos hablando del soltero, que no tengamos oportunidad de profundizar. Pero la mamá, el papá, el esposo o la esposa que piensa que castiga a la esposa o al esposo absteniéndose de una relación sexual, entiende lo que estás haciendo. Estás exponiendo a tu pareja a una tentación del enemigo. No es que está justificada la persona si peca, pero hay que entender que no es inocente, no es inocuo, que no pasa nada si tú por despecho, enojo, etcétera, decides abstenerte, negar la relación sexual en tu matrimonio. Eso es para la Biblia muy importante, es muy serio. Así que tiene que ser por un tiempo, mutuo consentimiento, y que haya un propósito específico para eso. ¿Y qué pasa con las parejas en las que el varón tiene que salir a trabajar fuera y está lejos por un tiempo? Esa es la pareja que más tiene que orar. Esa es la pareja que más tiene que estar luchando para orar, porque el enemigo ataca precisamente porque es una persona que no tiene el don de continencia, como vamos a ver en un momento, y está casado para expresar su sexualidad. Y si está en imposibilidad de hacerlo, esto lo pone a las dos partes en un riesgo que no tienen las parejas que están sosteniendo sus relaciones sexuales normales.
¿Ok? Bueno, ojalá con esas gotitas pueda ayudarle a tener una idea. Sigo adelante. Observen cómo el verso 6, Pablo está explicando la diferencia de lo que está diciendo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Se está diciendo lo que dijo desde el verso 1, que él recomendaba quedarse soltero. No está diciendo que es un mandamiento para todo mundo. No es un mandamiento, es por concesión. O sea, esa es mi recomendación. Siga leyendo el versículo 7. Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. ¿Alguien sabe cómo era Pablo? ¿Cuál de los dos estados? Sí, es correcto. Se sabe que cuando él escribe esto, Pablo era una persona soltera. Sí, se cree que Pablo estuvo casado y por alguna razón que la historia no la podemos encontrar, la historia no nos cuenta, él estaba en una condición de soltero. Si enviudó, si la mujer lo dejó por su conversión, no sabemos, pero hay evidencia de que él tuvo que haber en algún punto estado casado. Y él dice, bueno le sería quedarse como yo, pero aquí está la clave. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, a uno Dios le dio la capacidad, el regalo, el don de hacer una cosa, y a otros Dios le dio la capacidad, el regalo y el don de hacer otra cosa. El versículo dice así: a uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, aquí están solteros, mucha atención con lo que dice su Biblia. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¿qué dice? Que les manda quedarse como yo. ¿Así les dice? ¿Cómo dice tu texto bíblico? Bueno les fuera quedarse como yo. O sea, Pablo sigue votando por cuál de las dos opciones. Soltero. Él está del lado de los solteros y está echando porras. Soltero, soltero, rara. Sí, los casados también, Dios los bendiga. Pero si puedes quedarte soltero, mejor quédate como yo. Y luego sigue explicando por qué. Mira, en el verso número 9 dice: bueno les fuera quedarse como yo, pero... ¿qué dice tu Biblia? Muchachos solteros, muchachas solteras, ¿qué dice la Biblia? Pero si no tiene el don de continencia, entonces ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Casarse. ¿Peca si se casa? No. ¿Peca si se queda soltero? No. Pero ¿cuál es la clave? Para estar soltero y quedarse soltero, ¿qué necesita la persona? Don de continencia. Ahora, estamos hablando de que no se aguanta, está haciendo pipí y tiene incontinencia urinaria. ¿De qué estamos hablando? Del deseo sexual. Entonces Pablo dice: el matrimonio es bueno, quedarse soltero es bueno, pero si te vas a quedar soltero, necesitas tener el don de continencia. Ahora aquí nos vamos a empezar a meter en muchas preguntas seguramente, porque mire, aquí Pablo usa la palabra don de continencia. Pero cuando revisamos otros lugares en la Biblia, que es ustedes que estudian su Biblia, recordarán nivel 2, los dones espirituales, el don de continencia no aparece en las listas de los dones dados por el Espíritu Santo como si fuese un don espiritual. Ok, no aparecen, pero se menciona claramente en la Biblia que es como si fuera un don. ¿A qué se refiere este don de continencia del que estamos hablando aquí? Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. La idea que vemos aquí es que Dios, note la diferencia, Dios, no una religión, no la presión social o un problema de identidad. Dios aparentemente le ha dado a algunas personas la habilidad de permanecer solteros. Esencialmente son personas que tienen una capacidad, repito, dada por Dios para contener, manejar, controlar su deseo sexual dentro de los límites de la pureza que Dios espera de sus hijos. ¿Me expliqué con eso? ¿O lo repito? El don de continencia es esta habilidad que Dios le da a unas personas de mantener, controlar, sostener, manejar su deseo sexual dentro de los límites de la pureza sin estar casados. Pero atención, estoy hablando de un don que da Dios, una capacidad que da Dios. No estamos hablando aquí de la persona que le tiene miedo a las relaciones y por eso no se casa.
No estoy hablando de alguien que tenga un problema de identidad y está engañado pensando que es homosexual. No estamos hablando de una situación pecaminosa, una persona que ha sido abusada sexualmente en su infancia y odia a todas las otras personas del sexo opuesto. Aquí no estamos hablando de una situación donde vemos pecado, problemas, traumas, dificultades. Estamos hablando de una persona que de parte de Dios recibe la capacidad para que su deseo sexual esté contenido dentro de los límites de la pureza que Dios nos ordena como solteros. ¿Sí? Es sumamente importante entender aquí que la soltería y el don de continencia no eliminan la sexualidad. Por favor, ¿me ayudas a escribir eso, amor? Eso grábeselo. La persona soltera, vamos a escribir, no elimina la sexualidad. La persona soltera que recibe el don de continencia y Dios le da la capacidad de contener, mantener, controlar su sexualidad, su deseo sexual, no elimina su deseo sexual. ¿En qué consiste el don? En que está contenido, controlado, manejado dentro de los límites de la pureza que Dios nos ordena como cristianos. Entonces le quiero preguntar, dígame el primer ejemplo que se le venga a la mente de un hombre de Dios, una persona en la Biblia que tenía esta capacidad y nunca se casó. Claramente vamos a escribir el nombre de Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer es leer en tu Biblia, por favor, el versículo 9 y luego nos vamos a ir a Mateo para comparar las dos cosas. Estoy en 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Y luego viene ese famoso versículo que dice: pues es mejor casarse que estarse quemando. Pablo usa la frase quemarse como una analogía de esta pasión sexual, de este deseo sexual con el que todos nacemos. Escuche bien, el deseo sexual, la pasión sexual es un regalo de Dios, es un don de Dios, así nos creó Dios. Entonces no oren, por favor, no sigan pidiendo: Dios, quítame esto. No te lo va a quitar. Sí, si ves novelas que te enferman, ¿le pides a Dios que te quite los ojos? No. Si gastas mal el dinero, ¿le pides a Dios que te corte las manos? Córtame estas manos gastalonas, Señor. Tienes que controlar la forma en que gastas el dinero. Igual como que tienes que controlar lo que ves y lo que oyes, tienes que controlar tu sexualidad y tu ira y tu alegría. Tenemos que ser personas que tenemos dominio propio. Lo que quiero decir, repetir, y lo voy a volver a hacer, es que una persona soltera que tiene este don no es una negación de la sexualidad. Okay. No desaparece su sexualidad, no es una persona que ya no tiene de parte de Dios el deseo natural de su sexualidad. Por eso dice Pablo que es mejor que te cases a que te estés quemando, queriendo vivir como soltero cuando esa no es tu condición. Entonces no sé cuántos solteros aquí, si yo les digo: a ver, levanten la mano los que no tienen el don de continencia. Dirán: yo, hermano, ¿está mal eso? No. ¿El que tiene el don de continencia está mal? No. Dios le da a ciertas personas esa capacidad. Entonces, vámonos por favor en su Biblia unas páginas atrás a un evangelio que se llama Mateo, si son tan amables. Y aquí vamos a ver una explicación que da Jesús y a ver qué les parece. Por favor, amor, gracias. Mateo, ya que llegan al evangelio de Mateo, encuentren el capítulo 19. Yo les puse aquí las dos palabras, soltero y casado, gracias. Aunque el tema que queremos aclarar es el de la soltería, pero no podemos hablar de soltería sin hablar del casado, no se pueden separar. Bueno, Mateo 19, por favor, allí en su Biblia a partir del versículo número 3, multitudes. Sí, bueno, voy a leer el 3. ¿Listos con esto?
Ok, va a encontrar cosas bien interesantes. Algunos dicen, hey, esto es lo que yo pensaba. Aquí mismo está. Vean el 3. Vinieron a él, está Jesús enseñando y dice, vinieron los fariseos tentándole. No tienen una pregunta, lo quieren hacer caer. Por eso traen esa pregunta y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? Te explico por qué hacen esa pregunta. Porque en aquellos días el divorcio, aún entre los judíos, estaba como hoy, a lo loco. Por cualquier problema las personas se divorciaban, pero especialmente era el varón el que, si decía 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio, se terminaba el matrimonio. ¿Pero por qué? Pues es que se te pasó de cocido el huevito aquí. Y por eso. Entonces era un problema serio. Y entonces los fariseos dicen, oigan, vamos a preguntarle a Jesús eso, porque acá atrás traigo un versículo del Antiguo Testamento donde Moisés dice que cuando vayas a dejar a tu mujer, le des una carta de divorcio y la mandes a su casa y toda la ley. A ver, vamos a agarrarlo ahí, lo vamos a atrapar. Le llegan con la pregunta y fíjense qué contesta Jesús. Versículo número 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Primero los creó varón y hembra y los creó como un matrimonio. Y luego, ¿qué les dijo? Ahí en el versículo 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús les está diciendo que no han leído eso allá en Génesis. Y ese no era el versículo que traían ellos. Ellos traían uno de Éxodo, de Deuteronomio, donde venía la ley para divorciarse. Y entonces, híjole, aquí ya Jesús nos atrapó porque ese no me acordaba. Y seguro estaban codeando, te hubieras traído ese, ¿verdad? Pero Jesús los lleva a Génesis 2, que son los versículos que estamos estudiando. Y les dice, varón y hembra los hizo. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, ¿qué dice Jesús? Qué hermoso, vean. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y aquí viene esta declaración que tienes que entender. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios juntó, ¿qué puede hacer el hombre por eso? ¿Por qué lo va a separar el hombre si Dios lo juntó? Y algunos casados están diciendo, ¡oh! O sea que cuando nos casamos eso hicimos. Eso hizo usted. Especialmente si usted vino delante de Dios y promete delante de Dios, te voy a amar en las buenas y en las malas, en enfermedad, en salud, en riquezas ¿Sabes qué está pasando ahí? Se los hemos repetido muchas veces. El pastor no te puede casar. ¿Sabes quién te está casando? Dios. Si Él unió eso, ¿qué derecho tienes tú para separarlo? Y algunos dirán, es que no fue Dios, hermano, fuimos nosotros. Acuérdate, esa unión de un hombre y una mujer como un pacto para toda la vida, ese es un invento de Dios. Jesús está hablando del divorcio. Por eso les dice a estos hombres, este asunto de los divorcios como ustedes lo hacen es incorrecto, es antibíblico. Y de todas maneras los fariseos sacan su versículo. Fíjate qué le dicen. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Allí está en la Biblia, le dirían. ¿Qué no has leído en Éxodo, en Deuteronomio? Levítico habla de eso. ¿Qué contesta Jesús? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo que está diciendo Jesús es que estaban tan mal los judíos que para salvar, fíjate qué tremendo es esto, para salvarle la vida a algunas mujeres, Dios le permitió a Moisés, estaban tan mal que para que un hombre no fuera a matar a su mujer, ¿sabes qué? Mejor dale carta de divorcio. ¿Entienden lo que está diciendo Jesús? Eran tan duros y estaban tan mal que bueno, era ya una salida de escape. Pero Jesús dice, en el principio no fue así. El divorcio no era una opción. Pero si hay una sociedad tan egoísta, tan dura, tan alejada de Dios, usted dígame cuál es de los males el menor. El divorcio.
pero nunca es la voluntad de Dios, porque desde el principio no fue así. Y si Dios te unió y te juntó, ¿qué derecho tienes tú de separar lo que Dios juntó? Entonces, me da mucha bendición y con mucha humildad se lo digo. Dios me dio a esta mujer y a mí me entregó Dios a ella y Él nos unió a nosotros. Yo no tengo el derecho de romper lo que Dios ha juntado. Así dice mi Señor Jesús. Y si estoy bien enojado, y si no hace bien el huevito, y si yo soy enojón, y si no cumplo, y si, ¿qué dice Jesús? En el principio no fue así. Y entonces yo sé que usted está pensando, no hombre, nunca me caso. Bueno, no es el primero que lo piensa. Vean su versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, Jesús está diciendo, esto lo voy a explicar lo más claro que puedo. En la Biblia no hay tiempo ahora, pero es una diferencia entre repudiar y divorciar. El repudio era esta actitud de que ya no te quiero y la mandaban fuera. Y entonces estaban casados pero andaban separados. Y al andar separados, esta se juntaba con otro y aquel se juntaba con otra. ¿Y qué está diciendo Jesús? No, eso está muy mal. Están en adulterio. Eso es un adulterio, porque el matrimonio es, así lo diríamos, sagrado. Y el hombre no puede disolver lo que Dios había juntado al principio. Bueno, con eso en mente, por favor, te voy a pedir que leas el 10. No sé cuántos de aquí digan, yo soy discípulo de Jesús. Bueno, dice el 10. Le dijeron sus discípulos, fíjate, no los fariseos. Sus discípulos le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, Señor. Mira, o sea, no eres el primero que se te ocurre, hermano. Esta idea tiene muchos años, porque el corazón del hombre es el mismo, exactamente el mismo. Si fuera por nosotros, cuando pensamos, a ver, piénsenlo, te vas a casar, ahí está tu novia hermosa viniendo, entrando. Es para toda la vida. ¿Y se acuerdan el pacto que se hace? Yo sé que la mayoría no, pero ¿se acuerdan que dicen para bien? No es o. Para bien y, amén, para mal. O sea, si tú estabas bien y te casas y te va mejor, qué chido. Si estabas bien y te casas y te va peor, el matrimonio es el matrimonio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por eso los discípulos dicen, no hombre, Señor, ¿a poco es para toda la vida? No, pues así no conviene. Porque usted entiende lo que están diciendo ellos. Y mira, la costumbre en esos días, como hoy, un rato en una relación, no, ya no me caes gordo, no me gusta, y van y buscan otra relación. Están un rato, algo no les gusta, la botan y van a otra relación. Era exactamente lo que hacían en aquellos días. Y en esa cultura eran los hombres, especialmente los varones, los que de buenas a primeras desechaban a su mujer y la dejaban desamparada. Y para sobrevivir en esos días una mujer tenía que tener un esposo. Entonces las mujeres, ¿verdad? Para sobrevivir podían entrar en relaciones de quien fuera, aún ilegales, aún a medias. Era un caos. Tan grande era el caos que hasta los discípulos de Jesús dicen, no, Señor, pues así no se vale. ¿Cómo que para toda la vida? Es exactamente lo que hoy mucha gente dice. ¿A poco era para toda la vida, Señor? Y cuentas los años. ¿Cuántos llevamos, amor? Para toda la vida. Y entonces Jesús contesta esto. Miren, les dice, bueno, no todos son capaces de recibir esto. ¿De qué está hablando? ¿Del matrimonio o de la soltería? No todos son capaces de recibir esto, dice él, sino aquellos a quienes es dado. Y luego explica, aquí se aclara el asunto. Pues hay eunucos,
Ahora el eunuco en esos días, te tengo que dar la cápsula cultural, ¿verdad? El eunuco en aquellos días, usualmente por tradición de los países orientales, eran los guardias de los harenes de los gobernantes. Entonces los reyes tenían 300 vírgenes, 300 esposas, 300 mujeres a su haber, y los guardias de esos harenes donde vivían, el harén, ¿verdad? De los reyes, eran eunucos y los castraban, porque eran los guardias de las mujeres, ¿verdad? Entonces, esos eran los eunucos, básicamente personas que físicamente estaban castradas o que vivían sin ningún tipo de interés en la cuestión sexual. Entonces Jesús, fíjate lo que dice. Lea tu Biblia, por favor, léanlo ustedes ahí en su Biblia, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, de nacimiento hay personas, como ya dijimos en algún momento, que no, para ellos no es importante esto, y no es que son inferiores ni es que están pecando, pero es un área que a ellos no les interesa. Pero observen, hay eunucos que son hechos, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Por los hombres, o sea, de forma forzada. Y aquí está la clave, y se lo digo muy claro: si una persona quiere vivir un celibato como célibe, sin ser célibe de parte de Dios, va a buscar cumplir, satisfacer su deseo sexual por otro lado. Oramos, y de verdad oramos por miles de sacerdotes católicos romanos, de mujeres religiosas católicas romanas, a quienes les respetamos, pero es un ejemplo claro. Algunas personas que están en esa situación son personas que no han recibido el don de celibato y están tratando de vivir como un célibe. La Biblia misma diría: hey, no, pobrecito, se va a estar quemando. Igual un soltero aquí en el Señor, un cristiano, va a estar tratando de vivir. El punto es tratar de vivir como algo que no es. Hay un tercer tipo, unos nacen así, otros los hacen los hombres, pero atención con ese tercer tipo. ¿Cuál es el tercer tipo de eunuco o de persona célibe? Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Pero ¿cuál es la causa? Por causa del reino de los cielos. Y por eso dice Jesús: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si de parte de Dios te ha dado la posibilidad de quedarte soltero, Dios te bendiga. Pero si te vas a casar, cásate bien, porque es para toda la vida. No hay otra opción. No hay un cuadrito en medio en el que digamos: bueno, es que yo no estoy seguro del casamiento, así que vamos a entrarle y a los 3 años vemos y renovamos contrato. Esa opción no existe. No, nos casamos, estamos enamorados, tenemos un hijo, pero cuando hay problemas económicos, de enfermedad, ay, la ves, regrésate con tu mamá. No, vete tú. Esa no es una opción bíblica. No existe la opción bíblica. Quiero que me entienda. Y cuando se usa, le puedo comprobar, es duro lo que voy a decir, pero cuando se usa la opción de anular el matrimonio, del divorcio, es por la dureza del corazón de las personas, no porque Dios no tenga solución para ese matrimonio. Dios tiene solución para todos los matrimonios, porque Él los inventó. Lo que se ocupa es una mujer sometida a Dios y un varón sometido a Dios, y Dios arregla al instante, bueno, no al instante, quiero decir efectivamente, cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio. Cuando yo pienso entonces con ella: no, Ruth, ¿sabes qué? Ya, ni modo, aquí está tu plancha que compramos la primera vez, ahí nos vemos. Y yo pienso en una separación permanente, en un divorcio, en alguno va a haber dureza de corazón, va a haber terquedad, va a haber: no me importa lo que Dios dice. Porque cuando la pareja se somete a Dios, ambos, Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Le digo, lo puede hacer como Dios lo inventó, un matrimonio realmente feliz. Por eso, como el punto aquí son los solteros, lo que estamos diciendo es: si tú no tienes de parte de Dios el don de contenerte, o por causa de la misión de Dios, por causa del reino, tú decides no casarte, si esas no son tus condiciones, la Biblia diría: cásate. Es mejor casarte que pretender vivir como un soltero y estarte quemando y aparte pecar, fallar. Cásate. Pero si te casas, hazlo bien, hazlo en el Señor. Y si lo haces en el Señor, es
para toda la vida. Y ahí es donde algunos dicen: no, hermano, ni soltero quiero, ni casado quiero. No hay algo ahí, ya es lo menos. ¿No habrá alguna manera? Y entonces, escúcheme, lo digo bien en serio, es entonces cuando las personas empiezan a entrar en relaciones todas descompuestas, porque ni quieren vivir en santidad como solteros, ni quieren vivir en un matrimonio como Dios manda. Y entonces entran y salen y se meten y salen de relaciones y están todos heridos y lastimados. Por favor, si ustedes, jovencitos, muchachos en universidades, están pensando algún día en casarse, el asunto no es si te casas o te quedas soltero. Nunca ese es el punto. El punto es si Cristo es tu centro, si Cristo es tu Señor, si Él es tu todo. Ese es el punto. Porque si Él no es tu todo, ¿qué importa si te quedas soltero? ¿Qué importa? Si Cristo no gobierna tu vida, ¿qué importa la verdad con quién te cases? Rico, pobre, guapo, feo, chaparro, ¿qué importa? Si Cristo no está en el centro, ¿la verdad importa? Ese es el detalle, ¿ve? Por eso empezamos poniendo 2 estados. Y claro, todos nosotros, no hay excepciones, todos nosotros algún momento fuimos solteros. Nadie nació casado, a menos que alguien haya hecho un pacto extraño en los compadres ahí, ¿verdad? Antes que nazca mi hija ya es para la suya ahí, ¿verdad? Compadre, y todo ese tipo de cosas raras. Pero no, la gran mayoría de nosotros nacimos como solteros. Quiere decir que un tiempo de nuestra vida tuvimos que vivir en pureza en soltería y tenemos que aprender a vivir en pureza en nuestro matrimonio. Así que a una persona que ha vivido en celibato y nunca se ha casado, algunos le llaman un celibato primario. Algunas personas que han estado casadas y regresan o salen o van al estado de soltería, se les llama celibato secundario. Quiere decir que ya en algún tiempo tuvieron algún tipo de relación. Probablemente el apóstol Pablo fue un célibe secundario. Jesús de Nazaret fue un célibe primario que nunca se casó. Pero quiero insistir, este tipo de célibes, especialmente, considérenlo jóvenes, son las personas que por causa del reino deciden no casarse. Y ese es otro asunto. Pero de todas maneras necesita la fuerza de parte de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Lo que estamos diciendo es que el celibato artificial no funciona. Tiene que ser de parte de Dios. Y si tú estás esperando el día, el momento para casarte, tienes que esperarlo. No hay licencia en la Biblia que porque no has encontrado la persona correcta, la mujer correcta, el varón correcto, tú te puedes meter en relaciones que te aseguro, pregúntale a la gente, vas a salir dañado, lastimado, lastimada. Por más romántico que lo quieran vender en las novelas, hiere, eso lastima. Así que queremos animarles. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que han vivido en celibato, en pureza. Algunos de ustedes pueden tener ese don de Dios y esa área no es esencial para ustedes, pero la mayoría, la mayoría no tenemos ese don de Dios y es normal buscar casarse, buscar hacer una relación. Pero otra vez, el punto es el Señor, el punto es si Dios está en tu vida. ¿Quién está escogiendo esa mujer para ti? ¿Tú o Dios? ¿Dios te dijo el tiempo o tú te aventaste? ¿Tú te fuiste con el muchacho o Dios guió tu vida y te llevó a él? Esas son las preguntas esenciales que tenemos que contestar. Vamos a orar. Señor, gracias por, muy en especial, los solteros que están en esta tarde aquí, en casa, en la familia. Queremos pedirte que les des iluminación en su mente para que comprendan que ellos tienen el poder del Espíritu Santo para esperar a que tú envíes a su vida a la persona correcta, al varón correcto, a la mujer correcta. Ayúdales a entender que no es necesario precipitarse, no es necesario adelantarse. La prioridad en su vida ahora no es una pareja. La prioridad en su vida siempre, Señor, debe ser tú. Y cuando tú estás en el centro, ellos tendrán la gracia tuya, la sabiduría para escoger correctamente, para entender cuál es el plan tuyo para ellos. Oramos por sabiduría y queremos pedirte, Padre Santo, por los matrimonios que estamos aquí. Sé que aquí hay matrimonios de todo tipo, representamos una amplia gama de matrimonios y ninguno aquí estamos sin desafíos. Ningún matrimonio aquí somos perfectos. Nadie de nosotros, todos y cada uno te necesitamos
tú nos enseñas en tu Biblia que el matrimonio requiere trabajo, requiere una inversión de nuestras fuerzas. Por eso Pablo recomendaba quedarse soltero, porque el casado tiene que trabajar duro para hacer que su matrimonio se centre en ti. Y oramos que los matrimonios que estamos aquí comprendamos que no tenemos el matrimonio que nos tocó, tenemos el matrimonio que hemos formado, que hemos trabajado. Ayúdanos a empezar a depender de ti, a buscarte y formar, construir, trabajar matrimonios sólidos, matrimonios que reflejen tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y Padre, en todo y por todo te damos las gracias, porque sin ti ni sabríamos qué hacer, pero te agradecemos porque tienes dirección clara en tu palabra para nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.